5 razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes. Miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración. Viernes generación antorchas, 7 p.m. Domingo 10 de la mañana. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. ¿Sabes algo que me encanta de ser hijo de Dios? Es que dice su palabra que Él nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y ¿sabes lo que eso me da a entender? Que tengo herencia, que no me pertenece la miseria, que no soy más hijo pródigo. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú tienes conocimiento, sabes de lo que estoy hablando en esa noche. Por eso te pido que cantes y lo declares una vez más en la casa. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí, porque me puedo sentar a la mesa con mi Padre. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Aunque el mundo me quiera decir lo contrario, yo declaro en esa noche: en la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí, porque me has sentado en lugares celestiales. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Sí, Señor, y decimos: este lugar es tiempo. Vamos a declarar una vez más: ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es lugar. Quiero escucharlo declarar una vez más y decir: ven, ven, aún hay lugar. Ven, ven, ven. Eso es: ven, ven, ven. Es tiempo. Yo quiero escuchar a los hijos del Rey declarar en esa noche: lugar, ven, 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 déjate amar. Porque celebramos la victoria de Cristo en esa noche. ¿Habrá alguien que pueda celebrarlo? Ven, 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 aún hay lugar. Déjate amar. Este es lugar, es tiempo. Una vez más declaramos: ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es lugar, es tiempo. Hay júbilo. Padre, lo que declaramos: hay júbilo.
al Señor en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos han venido a dar su mejor ofrenda en esta noche? La mejor ofrenda somos nosotros. Nos entregamos delante de su presencia. Aleluya. Como ofrenda de olor grato delante de Él. Aleluya. Dígale, Señor, lléname, lléname. Llena mi habitación. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llénanos, Señor, llena mi habitación. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás.
solas puedo adorarte. No hay mejor lugar, no hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en ese mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanzas, recibe alabanzas, recibe alabanzas, recibe alabanzas. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte, que en mi lugar secreto no hay lugar mejor, no hay lugar que se compare. Donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare.
aplauso al Señor en esta hermosa noche. Qué hermoso. Es lo más fuerte ahí el Señor, vamos. Es una manera también de adorar al Rey de Reyes, de adorar al Señor de Señores. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Si no has saludado al que está a su lado, dígale qué bueno verte en la casa del Señor, vamos. Si es que no lo has saludado, vaya donde alguien que no haya tenido contacto y dile qué bueno, qué bendición poder unir nuestra adoración, nuestra alabanza en esta hermosa noche. Bienvenidos a la casa del Señor. Y mientras los hermanos aquí en la casa nos saludamos, le damos la bienvenida a todos los que están ahora mismo a través de nuestra telecadena CTN Internacional. Les bendecimos. Qué bueno que ha escogido nuestra celebración para gozarse, para recibir una palabra. También los que están a través de las redes sociales, en Facebook, Apóstol Wanda Rolón. También estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, CTNI. Qué bendición. Le damos un aplauso al Señor por todos los que están conectados y nos están mirando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, a las naciones. Qué bendición, gloria a Dios. Podrá dar un grito de victoria. Vamos a ver cómo están esos pulmones. Aleluya. Siento que este lado de acá como que, gloria a Dios. Vamos a ver cómo están los de acá. Un grito de victoria. Este lado de acá, vamos. Déjenme ver por acá. ¿Cómo estamos por acá? Un grito de victoria por acá. Aleluya. Qué bendición, qué bendición. Qué hermosa bendición. Yo le voy a pedir, yo vi al pastor Pastor Alberto Paniagua. Pastor Alberto Paniagua. Venga que usted va a hacer la oración de intercesión. Así se trabaja acá, ¿no? Gloria a Dios. Y quiero que aleluya. Hay que estar, mire, atento cuando suene esa trompeta. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Pastor Alberto Paniagua. Vamos a hacer la oración por los enfermos, por intercesión también, por favor. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Yo estaba repartiendo aguacate y calabaza por ahí y de momento me cogieron. Pero gloria a Dios que estamos contentos, que estamos en la casa del Señor, el mejor lugar que podemos estar. Dios ha sido bueno. Vamos a ponernos en acuerdo, hermano, en esta hora, sabiendo que todo lo que pidamos al Padre en fe, creyendo, Él lo hará. Y establece su palabra que donde hayan dos o más en su nombre, todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará. Amén. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, levantando las manos, adorándote y dándote gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido bueno con este país, Señor. Has traído la provisión, Señor. Has traído, Señor, sanidad a este pueblo, Señor. Has levantado pastores, evangelistas, Señor, ministros tuyos, Señor, que han separado en la brecha, Señor, para este país, Señor. Te damos las gracias, Padre. Todo aquel que vino con necesidad, Señor, declaramos tu palabra, que por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Padre, el que vino buscando, Señor, provisión, declaramos tu palabra, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor. Sabemos que vamos a ser bendecidos a través de los ministros. Todo lo que se hace aquí en la casa, Señor, es para exaltarte a ti, Señor. Y esperamos recibir de ti en el día de hoy el pan de vida, Señor, que es el que nos alimenta, nos impulsa y nos mantiene firmes sobre la roca. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos, celebre en el nombre del Señor. Gracias, pastor. Gracias al ministerio Senda Worship. Puede tomar asiento, hermano. Qué bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor. Dios ha sido tan bueno, tan fiel, tan poderoso. Queremos excusar a nuestros obispos, Wanda Rolón y Pablo Ortega. Están, mire, como decían en mi barrio donde me crié, un momentito. Es un brinco y salto. Vienen ya próximamente, están ministrando la palabra del Señor. Así que les cubrimos en oración para que estos días Dios les utilice con gran poder y con gran autoridad. Pero ya este domingo están nuevamente con nosotros aquí celebrando en la casa. Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Mira, la gente lo pide ya, Figueroa. Ya lo piden. Es que aquí hay muchos Figueroa también. Amén. ¿Verdad, Olga? Sea bendecida, iglesia, en el nombre del Señor. Amén. Nos sentimos contentos de estar en la casa. Rápidamente compartimos con ustedes
varios anuncios de interés. El viernes, la mejor generación se reúne para adorar a Dios, así que todos los viernes es un tiempo para que usted pueda acompañarnos. El domingo estamos aquí temprano. Este domingo a las 9:30 de la mañana tenemos en el salón la clase de discipulado, pero esta vez va a ser la clase de bautismo específicamente. Así que todo aquel que está pendiente de ir a las aguas, sepa que la clase es este domingo y el bautismo va a ser el 8. El próximo, este domingo no, el próximo domingo va a ser el bautismo en las aguas. Si tiene alguna duda, si quiere refrescar algún conocimiento, cualquier inquietud que tenga, puede comunicarse con esta servidora mañana o terminando hoy nuestra reunión o mañana en la oficina. Me puede llamar y gustosamente le damos la información. Pero este domingo hay clase de bautismo y el próximo domingo bautismo en las aguas. Así que esperamos a todas esas personas que están pendientes. La mejor generación tiene Car Wash este próximo sábado de 9 a 2. Así que va a ser en los predios de Mia Tire en la 167 frente al Platanal. Mira qué chévere, le dimos un anuncio gratis al asunto, que no hay problema, pero ellos van en ruta a Encourage 2024, así que ya usted sabe. Y tenemos donación de sangre el próximo domingo 8, de 8 a 2 en el Salón Ágape, así que les exhortamos que aquellos que regalan vida, que pueden hacer su donación, ya usted sabe aquí. Y quedan poquitos días ya para que estemos en el tremendo retiro de mujeres. Alguien que lo celebre aparte de Olga. Amén. Claro que sí. Y mire cómo es el tema. Hasta que mi cántaro rebose. Así que de allí no nos vamos con una gota menos de lo que nos hace falta. Es necesario. Así que haga lo propio. Vaya a la librería. Allí, aparte de que ve la librería Cielos, puede allí hacer su registro. Esperamos que usted pueda estar. Se extendió la fecha para que usted pueda separar el retiro. Hágalo rapidito porque usted sabe que los espacios son limitados, pero va a ser un tiempo extraordinario con nuestra apóstol, con la pastora Marta y con la pastora y profeta Carmen Figueroa. Así que va a ser un tiempo muy íntimo, muy lindo. Le esperamos viernes y sábado. El discipulado va a ser el 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre. Le esperamos discipulado para todos los matrimonios. Va a ser en el Salón Ágape. Y el sábado 14, se nos olvidaba esto, sábado 14 a las 5:30 aquí en la casa vamos a tener una reunión que es con Agustín Laje, con toda la gente de valores, ¿verdad? Porque la gente de valores se deja sentir, va a estar redimido, va a estar Agustín Laje en una tremenda conferencia libre de costo, así que le esperamos. Y luego tenemos el congreso para todos los hombres de valor, corra la voz, va a ser aquí, así que va a ser un tiempo extraordinario, va a ser aquí en la casa, 21 de septiembre. El 12 tenemos un encuentro matrimonial para todas esas parejas enamoradas y que quieren mantener la lámpara encendida. Amén, mírelo ahí, llenando nuestras lámparas. Va a ser el 12 de octubre, pero va a ser en el Salón Ágape. Va a ser en el Salón Ágape. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Es libre de costo. Esto es a las 9 de la mañana. Va a ser un tiempo hermoso. No se lo pierdan. No permita que le cuenten. Va a ser maravilloso. Y el Congreso de Generación Antorcha, que va a ser del 1 al 3 de noviembre. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Vienen todos esos ministros de Dios a impartir viernes, sábado y domingo. Así que va a ser precioso lo que Dios va a estar haciendo con nuestros jóvenes. Así que ya usted sabe. Vamos a estar aquí, no nos vamos a perder nada porque todo va a estar muy bueno. Póngase de pie en esta hora, vamos a seguir honrando al Señor y alguien que pueda celebrar con su hermano esta oportunidad de sembrar una semilla. Dígale al hermano que está a su lado, qué bueno que vamos a sembrar, qué bueno que vamos a sembrar. La gente del reino no pierde la oportunidad de sembrar una semilla. Los otros días le decía a alguien, ¿cómo Dios en el día del conflicto te va a resolver? Si cuando mira para el lado no ve nada. Salmo 20 dice que en el día de conflicto, ¿qué Dios va a mirar? ¿Qué Dios va a mirar? Usted lo sabe, lo hemos repetido muchas veces. Él va a ver el memorial. ¿Qué memorial? Dice que va a mirar nuestras ofrendas. Va a mirar ese memorial que hemos levantado, un memorial de fe. Y ese memorial no está aquí en la tierra. ¿Usted sabe dónde está?
en el cielo, en la presencia del Padre Celestial. Así que usted, mire, no se deje confundir ni llenarse la cabeza de cosas raras y no se deje llevar por las noticias del mundo, porque nuestra economía no depende de la tierra. Nuestra economía no depende de quien esté sentado en Fortaleza, ni quien esté sentado más allá en los United States. No, allá no es. Es mucho más arriba, hermano. Nuestra economía depende del cielo. Nuestra economía depende del Padre de las luces, de uno que va a llevar en su mundo una palabra que dice fiel y verdadero, del que no miente ni se arrepiente de lo que promete, del que tiene una palabra certera. Ese promete y cumple. Ese nunca nos ha quedado mal. Ese siempre ha sacado la cara por nosotros. Aun cuando nos hemos metido en situaciones difíciles, Él nos ayuda. Aleluya. Por eso tenemos que creerle. Y este tiempo es un tiempo de creerle a Dios y seguir creyéndole. Tenemos más que palabras suficientes en la Escritura y más palabras proféticas que Dios nos ha dado, que nos atestiguan que lo que estamos esperando, y más en este año tiene un tema, es año de cosecha. Y no es solamente cosecha de almas, es cosecha de todo lo que tú hayas sembrado. Hermano, no te rindas. No digas, es que he seguido sembrando y todavía no he llegado. Mire, si está sembrando y ha continuado sembrando, es porque Dios le ha dado semilla para sembrar. Así que mire, hermano, se te va a juntar la semilla con la cosecha y la próxima cosecha con esa que ya levantaste, porque así es la palabra de Dios. A los que tememos a Dios no tendremos falta de ningún bien, porque aún los caprichos. Mire, hermano, yo he deseado cosas que no tienen que ver con dinero, que no tienen que ver con ropa ni con zapatos, y el Señor me las ha regalado, porque menos yo he pensado, en las situaciones menos indicadas. Así que esto tiene que ver con alguien que honra a Dios. Y si tú honras a Dios con tus bienes, Él está comprometido con su palabra. Así que levantamos la semilla al cielo, porque la recibe nuestro Señor. Mire, mi nieta cuando era chiquita, ella creía que cuando los diáconos se llevaban las ofrendas, las ponían en un lugar y las levantaban y Dios las agarraba y se las llevaba. Y yo le dije, pues mira, ciertamente es así. Tú las llevas y quien las recibe es Dios. Quien las recibe es Dios. Así que, hermano, levante su semilla. Por eso la levantamos al cielo. Y aunque sea con el celular o si ya la diste, no importa, levanta tu mano. Pero lo recibe el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos con nuestros bienes, con lo primero de nuestros frutos. Y se cumple tu palabra. Serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Se cumple tu palabra en el libro de Proverbios, se cumple tu palabra en Deuteronomio 28, 1 al 14, se cumple tu palabra Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante. Tú abres las ventanas de los cielos y derramas tu bendición hasta que sobre y abunde. Y no solamente eso, Padre, sino que estás comprometido a reprender por nosotros al devorador y estás comprometido en convertirnos en tierra deseable. Es lo que establece tu palabra. La gente nos va a llamar bienaventurados porque tenemos un Dios que sabe responder, que sabe respaldar a sus hijos cuando tenemos fe. Declaro tu bendición que enriquece y no añade tristeza sobre cada uno de nosotros. Recibimos la mejor cosecha en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, usted grita amén, 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 y pase a honrar a Dios de la manera en que Dios le haya preparado para hacerlo. Yo viviré por la cruz, ahora soy libre, aleluya.
tener la bendición de recibir una palabra. ¿Cuántos están preparados para recibir una palabra del Señor? Que nuestra mente esté alerta, nuestro espíritu también, para que usted pueda, mire, recibir, agarrar esa palabra en el nombre del Señor y que sea vida para nosotros. Antes de presentar a los apóstoles, quiero recordar que este próximo sábado hay un tiempo de, mira, hay Field Day, gracias al Ministerio Send Worship. Hay un tiempo de juegos este sábado 31 de 8:30 a 1 de la tarde. Están invitando a los pastores Pichi y Lianabel, a los niños y por supuesto a sus padres, a los familiares. Va a ser en la cancha de la Academia Cristiana de Ará. Así que va a ser un tiempo de diversión, de disfrute. Haga el espacio correspondiente para que puedan participar de este tiempo hermoso. Cualquier pregunta o duda se comunica con los pastores de niños de la casa. Ahora sí, qué bendición tenemos en esta hermosa noche. A nuestros obispos Wanda Ranón y Pablo Ortega han tenido a bien que podamos ser altamente bendecidos con una palabra que sé que Dios le ha dado al apóstol Félix. Gloria a Dios. Alguien celebra la vida del apóstol Félix, el apóstol María. Ellos vienen directamente de la iglesia de la Senda Antigua desde Sidra, Puerto Rico, y también sus casas de paz, que algo está ocurriendo ahí poderoso. Así que celebramos su vida y todo lo que Dios le ha dado nos los entregará esta noche, que en nombre del Señor. Un aplauso al Señor por la vida del apóstol Félix de la iglesia de la Senda Antigua en Sidra. Aleluya. Póngase cómodo. Estamos en casa. Damos gracias al Señor, primeramente por este privilegio, porque nunca dejará de ser un privilegio estar en casa. La casa que nos vio crecer, la casa que nos vio nacer, la casa que nos restauró, la casa que nos liberó. Y para mí es un privilegio, ¿verdad? Primeramente ando con mi amada esposa, la apóstol María, porque siempre tengo que andar bien acompañadito. Y doy las gracias porque es un privilegio estar aquí nuevamente. A los apóstoles que, aunque sé que están cumpliendo, ¿verdad?, su misión, obispos Wanda y Pablo Ortega, mis padres espirituales, gracias por el privilegio. Es una bendición. Presbíteros Galdo, Victoria, Pastor Elizabeth, le amo mucho. Los amo a todos porque es una casa bien especial. Es una casa de honra, es una casa de integridad. Y cuando uno llega a un lugar así, pues se siente bien cómodo, se siente bien estar en casa. Quiero también, pues, si no lo hago, ¿verdad?, pues sería algo que me va a costar. Si no, saludo a la casa que me honra pastoreal allá en Sidra, a los hijos espirituales que están celebrando ahora mismo, ¿verdad?, la primera graduación de chofaristas en la casa. Por primera vez vamos a tener un ministerio de chofares y ellos están allá, ¿verdad?, haciendo su parte. Nosotros estamos acá haciendo la nuestra y estamos contentos por eso, porque sí están sucediendo muchas cosas. Quiero honrar y felicitar mis amados escuderos Javier, Miriam, que me acompañan. También, ¿verdad?, hijos espirituales, mi amada Sue Adorno, que estaba por ahí, que es una de las hijas espirituales también, viene por ahí. Gracias por permitirnos estar en tan honroso lugar. No es fácil pararse aquí, pero es una bendición estar con tantos hermanos con los que compartí muchas anécdotas, pastores Junior, Mildred. Estaría toda la noche saludando tanta gente, Pastor Ramón, Pastora Delia, mis mentores, siempre serán mis mentores. Gracias por estar aquí. Sé que oran mucho por nosotros y a toda la casa. Sean más que bendecidos. Dios, hemos estado estos días, ¿verdad?, un poquito ocupaditos, porque hay mucho trabajo. Ciertamente el pastor Edgardo pues mencionó unas casas de paz, sí, estamos trabajando mucho. Ya tenemos una casa de paz, Senda Antigua en Comerío. Tenemos, para la gracia y gloria de Dios, porque tenemos que multiplicarnos, Cristo viene.
Dentro de 2 semanas, el 7 de septiembre, inauguramos también en Barranquita. Tendremos una casa de paz Senda Antigua en Barranquita. Y se abre una nueva también, pues fuera del país, en Guatemala, en Aguas Escondidas. También se abre otra casa de paz allá. Mucho trabajo, mucho aceleramiento, pero estamos contentos y aprovecho para bendecir a todos los que están conectados. Canal, televisión, radio, desde donde nos escuchen, sean más que bendecidos. Vaya un momento, si tiene Biblia, al libro de Apocalipsis. Capítulo 3, verso 20. Voy a dar una palabra sencilla. Sencilla, voy a hablar a la iglesia, no solamente local, sino a la iglesia en general. Le pedí al Señor, porque estar aquí, pues, no es cualquier lugar. Y le decía al Señor, bueno, Señor, tú dirás, tú hablarás. Y qué bonito es hablar con el Señor. El que tiene relación con el Espíritu Santo sabe que Él no va a tardar. A veces hace un pequeño silencio, pero no va a tardar en contestarte. Y esto es un pasaje que yo sé que usted se lo sabe de memoria. Se ha discutido mucho, la teología lo discute. Este pasaje aparece en la última iglesia que se le habla en Apocalipsis, ¿verdad? Las 7 iglesias de Asia, la iglesia de la Odisea. Hasta la palabrita es un poquito incómoda, ¿verdad? Cuando te dicen, usted ha pasado una odisea, ¿verdad? Tú sabes lo que te están queriendo decir. Pero esto es una de las iglesias, es la séptima iglesia a la que se le habla, la última en ese libro. Y todas las iglesias aquí representadas, las 7 iglesias en este libro, usted sabe que son representación de la iglesia actual. Todas tienen una característica en particular y a todas se le dijo algo en particular. Pero son uno. Le están hablando a un solo cuerpo, en diferentes lugares, pero a un solo cuerpo, en diferentes tiempos. Pastor Rafa, qué bueno verte, te bendigo. En un solo mensaje, pero interpretado y hablado a toda la iglesia en general. Por eso quedó plasmado en este libro, y aunque no parece, cuando uno lee ese capítulo, ese último mensaje no se oye muy bonito, porque es una iglesia que tenía serios problemas. Igual que la iglesia de Sardis, le dijeron que estaba muerta. A la iglesia de la Odisea, pues imagínese usted, le están diciendo que ni es fría ni caliente, es tibia, y pues ya usted sabe la expresión que hace Apocalipsis de que, bueno, si no te decides te vomito. Y aunque se oye una expresión fuerte, ¿verdad? Pero está ahí, está escrita en la Biblia, y es una expresión de Dios, no una expresión de hombre, dando a entender, ¿verdad? La condición, pues, trágica en la que parecía estar la iglesia de la Odisea. Y usted dirá, pastor, pero ¿a qué viene el asunto? ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es sencillo, se llama acceso controlado. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué acceso controlado? Usted sabe que cuando usted entra a un lugar, los que han tenido la oportunidad de entrar lo viven en acceso controlado, saben que pues tienes un código para entrar o alguien te da acceso, ¿verdad? Para poder accesar, y dice acceso controlado, porque es así. Tienes que entrar al lugar y te controlan la entrada. No puedes entrar como a ti te parece. Amén. Tienes que entrar como dice ahí el reglamento, y tú entras a ese lugar. Los que viven en esos lugares saben que hasta la velocidad está controlada. Acceso controlado. Vamos a leer el texto. Vamos a ver, ¿verdad? Que pastor, pero ¿qué tiene que ver eso? Dice la Biblia, he aquí, ese verso 20 de Apocalipsis 3. He aquí, yo estoy a la puerta. Y mucho que se ha estado hablando de puertas. Yo estoy a la puerta y llamo. Y dice la Biblia, le pone una coma y dice, si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Añada el Señor sabiduría a esto. Como dije al principio, cuando le pregunto al Señor hacia dónde quieres dirigir el mensaje, me dice a la iglesia. En general, aunque va dirigido también al corazón de aquel que no conoce al Señor. Va a estar entrelazado en algo de evangelismo también. ¿Qué sucede? He aquí, yo estoy a la puerta. Fíjese que Juan está viendo una visión, la deja plasmada, pero es el Señor el que le está hablando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, hay alguien presente esperando algo, esperando que le den acceso, ¿verdad? Y este texto, regularmente yo sé que en asuntos de teología, pues algunos dicen, eso no se debe de usar para evangelismo. Bueno, toda la palabra es buena para ganar alma. Y yo no voy a entrar en ese asunto teológico. Yo voy a entrar en lo que Dios, porque la palabra es buena para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, para toda dirección. Siempre y cuando se trace bien y ganemos alma. Pero Dios me decía, mira, te voy a explicar un poquito de esto, porque fíjate que yo estoy a la puerta y estoy llamando, continuamente estoy llamando, estoy ahí presente, estoy haciendo llamado continuo. Esto no se ha detenido, ni se va a detener por el momento. Estoy llamando y dice, si alguno oye mi voz. O sea, que aquí es un asunto de un sonido. Y como el mundo está haciendo mucho ruido, los sonidos se pueden confundir. Es como el músico. El músico tiene que distinguir bien los sonidos, porque si no, ya usted sabe lo que va a suceder en esta área, ¿verdad? Porque un piano no suena igual que un bajo no suena igual que una batería, y la batería no suena igual que un trombón o una trompeta. Son sonidos diferentes, pero cuando se unen y hacen una armonía, entonces se oye un solo sonido. Cuando alguien se sale de ese sonido, se nota. Cuando alguien está desafinado, ¿verdad, Pastor Junior? Se va a notar. Cuando te dicen que es do mayor y tú das re menor, pues se va a notar. Está fuera de tono. Un solo sonido. Aunque hay muchos acordes y muchas notas, va a sonar un solo sonido. Entonces, el texto me dice, si alguno oye mi voz, un sonido. Y hay mucha gente que no está comprendiendo. E inclusive no saben qué voz es la que están oyendo. Están a veces confundidos y algunos están en las iglesias. Por eso el mensaje es general. Y Dios, yo le decía que es fuerte, porque siempre me pone mensajes, muchos de ellos de corrección, que son los que no agradan, son los que tú quieres en los salmos y quedarte ahí, gloria a Dios. Pero hay también dirección. Usted sabe, ¿cuántos saben que la Biblia es direccional? La palabra de Dios es direccional en todas las áreas. Ella corrige, ella sana, ella liberta y salva en todas las direcciones. Y lo va a hacer nuevamente. Pastor, pero la iglesia de la Odisea, que estaba mal, tibia, ni fría ni caliente, tibia, es una condición pésima, una condición pues grave. No se crea que la iglesia en general actual no tiene sectores que están así también, ¿sabe? Tan mal, tan grave, porque no están escuchando el sonido. Toco a la puerta y si alguien oye mi voz, que es una voz que te enamora, es una voz única. Cuando yo estuve perdido en el mundo por 38 años, siendo músico profesional y agente de la policía de Puerto Rico, pues imagínense qué clase de combinación. Eso era la bomba de Hiroshima con la de una mezcla tremenda ahí. Yo oía muchos sonidos. Sabía lo que era música. Claro, aprendí, pero oía muchos sonidos. Pero el verdadero sonido no sabía distinguirlo bien. Yo sabía que alguien me estaba llamando, pero no podía oír su voz.
sabía que estaba mal, pero no podía abrirle la puerta, no le podía dar acceso, porque lo tenía controlado. Entonces, la iglesia, que es la que se supone que tiene el acceso o que dé el acceso ilimitado, que no tiene que darle códigos al Señor, porque el Señor no te dio ningún código a ti. Él fue a la cruz y abrió la puerta. O sea, que no hay códigos de entrada. Estamos aquí. Entonces, nosotros buscando códigos, haciendo las cosas más difíciles, estando el rey a la puerta llamando continuamente. Y usted dirá, pero esos son los perdidos. No, también en la iglesia a veces. Dios a veces quiere hacer cosas mayores y nos conformamos a veces con lo que estamos viendo y pensamos que esto ya no hay más nada. Inclusive menospreciamos personas y todo. No, no debería ser así. Porque si es el acceso, si le damos a Dios el acceso completo y no controlado, ¿qué usted cree que Él va a hacer? Él va a entrar de lleno. Pero si usted le está dando un código a Dios, no, en esta área no quiero que entre. Y si vas a entrar de a poquito. Controlado, te tengo que controlar porque no quiero que toques esta área. Mire, yo recientemente, para la gracia de Dios, cumplimos 10 años de aniversario. Recientemente estábamos celebrando. El tiempo pasa muy rápido. Y yo doy gloria a Dios porque salimos de esta casa y salimos en orden. Y hemos vivido, y hemos, como dijo la pastora ahorita, estamos cosechando lo que sembramos un día. Porque mire que se sembró, y lágrimas que se sembraron. Y hoy se está cosechando, y nos regocijamos viendo lo que desde aquí fue un día profetizado. Porque esta casa carga una palabra y carga una palabra muy fuerte. Es una casa que no tiene acceso controlado, es una casa que todo se lo ha dado a Dios. Los apóstoles de esta casa, obispos de esta casa, se lo han dado todo a Dios. Desde que yo oigo continuamente, y ya me lo he aprendido casi de memoria, el testimonio de esta casa, a pesar de que yo no estuve para ese tiempo aquí. Hubiera querido estar, pero me tocó llegar cuando me tocó. Yo llegué en el año 2007. Pero cuando escucho la historia de la casita, de la carpa, todas esas cosas, yo trato de remontarme. Yo, wow, esta gente nunca le limitaron a Dios, nunca. Nunca le pusieron un acceso controlado. Siempre se abrieron para que Dios entrara con todo, creyéndole aún sin ver. Y entonces aquí vemos el fruto de eso. No limitaron a Dios, pero hay gente limitando a Dios. Le tienen el acceso, por eso no crecen como deberían de estar creciendo. Lamentablemente en eso está envuelto pastores. Yo en los 10 años que llevo pastoreando he tenido que dar muchas asesorías y me quedo atónito. Obviamente no me voy a reservar nombres y asuntos, ¿verdad? Pero me quedo atónito de ver las historias de terror de algunos pastores, porque no puedo decir otra cosa. ¿Cómo es que limitando tanto al Espíritu Santo no se están disfrutando lo que un día sembraron? Porque lo limitaron demasiado. Entonces, en depresión, con ansiedades, algunos ya manifestando síntomas de enfermedades porque el estrés es la antesala a una depresión. Pastores, ministros, gente que Dios llamó. Y no encuentran una solución muchas veces porque los lugares que estuvieron limitaron el acceso. No tenían con quién hablar. Jesús decía, yo no tengo dónde recostar la cabeza, pero ese era Jesús. Pero nosotros sí tenemos. Yo tengo donde recostar la cabeza cuando me siento un poco, ¿verdad? Cuando tengo alguna situación, sé a dónde puedo venir y me reciben bien, porque mis pastores me reciben bien.
Ser un llanero solitario en estos días no es una buena idea. Es una pésima idea. Porque estás limitando tantas posibilidades que Dios tiene para ti, para ayudarte, ministro, también. Para que no tengas que esconder nada. Yo que no tengo que venir a hablar inclusive con mi pastora, que lo hice hace unos días atrás. Por alguna razón, pues, concordamos y pudimos sentarnos un rato. Para mí eso es un refrigerio, yo poderme sentar con mis pastores. Porque el hecho de que yo sea pastor y ahora me digan apóstol, yo no he dejado de ser un hijo. El título no me quitó lo de hijo. Aleluya. Y entonces yo tengo donde recostarme, pedir consejo, hablar. Porque aquí no me limitan el acceso. No tengo acceso controlado aquí. En algunos lugares sí hay accesos controlados. De hecho, para sacar cita, pues ya de aquí a un año, un mes o qué sé yo. Y eso está enfermando la iglesia en unas áreas. Los ministros no deberían estar pasando por eso. Cuando yo recibo el buen consejo de Dios a través de mis padres espirituales, para mí es un bálsamo. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué? Cuando necesito, oye, gente que ha caminado 40 años, ¿verdad? Ya van para 41. Es mucho tiempo, algo saben. ¿Verdad que sí? Y aunque estos tiempos están bien acelerados, porque uno ve una de cosas que uno pues se preocupa por la situación de cierto sector de la iglesia. ¿A qué voy con esto? Este pasaje cuando dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese que te ofrece una cena. Cenaré con él conmigo. Eso habla de comunión. Él está pidiéndote a la amada iglesia, a los amados ministros y aún aquel que no conoce al Señor, déjame entrar, no me limites el acceso, déjame entrar. No me pongas más límites. Los límites a quien perjudica es al que los pone. Cuando yo llegué a esta casa, como dije ahorita, no llegué en buenas condiciones. Ahorita estaba hablando con Ronald, que estaba por ahí. Y nos acordábamos de algunas cositas de aquellos años. Y me decía, aquel viaje se debería de repetir. Eso fue hace más de 17 años. ¿Te acuerdas, Pastor Junior? Y yo le dije, bueno, tal vez. Ahora vamos en otras condiciones, obviamente. Y nos echamos a reír. Porque yo no me puedo olvidar que a mí no me pusieron límite. No me encontré con un acceso controlado en esta casa cuando yo llegué mal. Al contrario, me encontré con gente que no me puso códigos, no me puso límites. Cuando vio mis defectos, cuando vio lo que me pasaba en aquel tiempo, pues sobraban los abrazos, aunque yo no era fácil de abrazar. Siempre he tenido carácter, pero obviamente ya Dios ha trabajado con él, gloria a Dios. No tengo problemas ahora con eso. Cuido mi vida, eso sí. Cuido mi corazón, cuido la asignación que me dieron, porque yo entendí que cuando salí de aquí, salí con una asignación de parte del Señor muy importante. Nunca me limitaron. Hay muchos ministros, hay muchos, inclusive líder, que se siente limitado. Y a veces no es que te limiten en la casa, te limitas a veces tú mismo. Limitas al Señor, te limitas en pensamientos, te limitas en acciones, te limitas en muchas cosas. Cuando yo estuve en ese tiempo difícil, ninguno de mis mentores, ninguno de los hermanos que estuvo en ese momento conmigo, yo sentí que me limitara para nada. Aunque ellos discernían y sabían bien que yo estaba mal. Ahora yo lo puedo entender y lo puedo hablar con libertad. Pero en aquel momento el asunto no estaba muy fácil. En aquel momento no había mucha sonrisa. Solamente algunos eran atrevidos y trataban conmigo de alguna u otra forma. Y yo recuerdo que el único que me hacía reír, por decirlo así, era, ¿se acuerdan de Chapolo?
hace muchos años, ¿verdad?, que partió con el Señor. Marcano se iba por el otro lado. Y eran los únicos que se atrevían en ese momento, porque el pastor Jamón trataba, pero les decía, bueno, ustedes son más hábiles en ese asunto. Allanen el camino y después yo trato de entrar. Pero nunca sentí esa limitación. Lo que sentí siempre fue los brazos de Dios extendidos a través de personas, de seres humanos imperfectos. La gente siempre está mirando lo que no es, en vez de mirar lo que es. Yo dejé de mirar esos desperfectos y lo que miraba era gente que siempre me aceptó, que no me puso un acceso controlado. Esto es una casa que no pone acceso controlado. ¿A quién le estará hablando? Bueno, yo espero que sea la iglesia en general. Hay gente que se siente muy limitada. A lo mejor te estás limitando tú. A lo mejor no te atreves a exponer lo que te está sucediendo. O no sabes a dónde ir. En esta casa sí hay a dónde ir. A mí me escucharon. A mí me sanaron y me libertaron. Y yo doy gracias a Dios y estaré toda la vida dando gracias a Dios por eso. Yo digo como el apóstol, ese es mi testimonio, es el mío. Pues, y lo estaré dando toda mi vida. Porque para mí, a mí me honraron y a mí me gusta honrar. Y esos principios de honra yo los aprendí muy bien. Y créanme que en 10 años que llevo pastoreando me bendicen. Donde quiera que voy me abren puertas, me bendice. Estoy en una casa que actualmente los que han ido, los que me acompañan, pastora Olguita, Paniagua, saben que está en pleno crecimiento. Pero yo siempre que veo esa gracia de Dios, me acuerdo que nunca me limitaron el acceso, porque yo tengo que limitárselo ahora a alguien. Tengo 24 pastores, jóvenes, se están preparando y yo no les limito el acceso para nada. Los dejo que aprendan, los instruyo, camino con ellos. Tengo más de 100 líderes ya en la casa, ministerios, más de 20 ministerios, que cuando la secretaria hace poco me hizo el conteo, yo por poco me voy para atrás, no sabía que tenía ya 20 ministerios y de dónde salieron. Pero cada vez que veo eso, no me glorío para mí mismo. Me acuerdo de lo que recibí. Porque no me limitaron el acceso nunca. Y hay mucha gente limitando ese acceso. Nunca sentí ese límite y veo la gracia de Dios constantemente. Y sé que otros hermanos la están viendo también, pero yo tengo que hablar por lo que yo vivo. Y le doy gracias a Dios por eso. Dios está a la puerta. Emite un sonido. Está pidiendo, déjalo entrar. Déjalo trabajar con tu problema, con tu situación, ministro de Dios. Nosotros los ministros de Dios a veces sufrimos mucho en el silencio. Porque es que no podemos obviamente expresarlo todo a todo el mundo, porque no todo el mundo está preparado para eso. Pero no por eso, amado, quiere decir que el acceso está cerrado, está limitado, no. Porque eso te va a enfermar, amado. Eso no te va a ayudar. Eso te va a limitar. Y Dios no te quiere limitar, Dios te quiere ver bien. Yo no tengo ningún problema cuando tengo alguna situación, he tenido que tomar decisiones. Yo he ido ya a 3 lugares, que no voy a mencionar, pero he ido a 3 lugares donde me he encontrado no situaciones, las que particularmente se puede encontrar pues cualquier pastor, congregaciones diferentes, hermanos de otros países diferentes, con una cultura diferente, que actúan diferente, pero aman a Dios. Y usted sabe cuál ha sido el problema más tremendo que me he encontrado cuando voy a varios de esos lugares que ya he ido. Que la grey tiene sed, quiere recibir. Y usted lo se para al frente de ellos y puede sentir esa demanda de la grey. ¿Usted sabe quiénes no reciben? Los que están dirigiendo la grey. Y es algo que a mí no me va a dejar de preocupar. De aquel que está dirigiendo la grey, no deja que la grey reciba. Usted sabe que yo fui a un lugar a predicar. Y se iba a inaugurar el lugar.
Y había más de 400 personas. Y yo dije, wow, fue hasta los, como yo le dice, los diputados, los alcaldes de allí, del área, y querían ver lo que estaba pasando, porque era la senda antigua y la senda antigua es la senda antigua. No está ninguno aquí hoy. Es conocida y amada por muchos lugares. Y fueron a ver. Y quien estaba al frente me dice, tienes 20 minutos. Y yo viajo de Puerto Rico a ese lugar. Me llevo 9 personas, recursos. Por eso que yo hablo del acceso limitado, está demasiado. Inviertes en tiempo, te preparas en tiempo. Llegas al lugar y tienes 20 minutos. Ay, no me puedes, y lo tengo que decir, traíste danzoras, ¿verdad? No pueden danzar. Sorpresas como esa. Había una canción de Rubén Blades, sorpresas te da la vida, ¿verdad? Ay Dios. Pues algo así, cosas como esa. Y uno dice, ¿por qué limitan el acceso cuando Dios quiere entrar? A traerte bendición, a que se expanda la casa, a que se expanda la visión. Porque ves lo humano y no estás viendo lo que Dios quiere hacer. Cuando tú dejes de ver a tus pastores como Dios los ve, tienes un problema. Yo, como dice el apóstol, si te acercas mucho a mí, vas a ver mis defectos. Pero si tú lo ves como Dios lo ve, vas a ver la mujer o el hombre de Dios. Lo vas a honrar. Por eso Miriam se metió en problemas con Dios, la hermana de Moisés, por eso mismo. No supo honrar. Pues yo también soy profeta, que hablan a través de mí también. Y la Biblia dice, y Dios oyó. Citó una reunión de gerenciales. No eran las ovejitas el problema, eran las cabezas. Pues si yo quiero tratar con él de cara a cara, ¿por qué tú tienes que hacerlo? Y usted conoce la palabra y usted sabe lo que pasó y el atraso que eso le trae a la iglesia. Usted sabe que el campamento se detuvo. Acceso limitado, acceso controlado. No dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer. Yo sé. Bueno, mira, la parábola del redil, si alguien me puede poner Juan 10, capítulo 1. Juan 10, yo lo tengo por aquí la Biblia, siempre me gusta cargar con ella. Dice desde el verso 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, siempre hay una puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas, oiga otra vez el sonido, oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Dígale a alguien, eso es libertad. ¿Por qué? Porque no hay acceso controlado. Dios siempre tiene una puerta. Es una puerta que tú tienes que aprender a entrar por ella, pero una vez la encuentras, Él no te limita, está siempre esperando por ti. Siempre esperando que tú puedas traer la situación inclusive, porque Él le está esperando siempre. Pero es una decisión. Hay que dejarle el orgullo atrás, hermano. A mí el orgullo no me funcionó. El orgullo fue hasta que una apóstol llena del Espíritu Santo me liberó. Ahí se fue el orgullo. Salió ese diablo por ahí. Se buscó otro cliente. Porque si había alguien orgulloso era que estaba aquí. Y a mí no me gustaba. Yo era machista y no me gustaba que una mujer hiciera lo que el apóstol Wanda hizo. Imagínese usted cómo estaba la situación. Con una mujer tan osada como ella, que no limita el acceso del Espíritu Santo, sino que deja que el Espíritu Santo haga como Él quiere, se atrevió un día ir a darme la mano en un altar donde estábamos tocando allá en Kissimmee. Y ese solo saludo, mire lo que ha hecho 17 años después. Un saludito. No me limitó el acceso. No dijo, espérate, bregamos con él después, la cosa está difícil, la cara no es de buena gente. No,
miraba más allá, pues ella tiene acceso ilimitado. Eso debía tenerlo toda la iglesia. Dejar de estar mirando lo que no tiene que estar mirando, ver lo que Dios ve. El mundo de posibilidades que hay. Cuando a mí me llegan ovejas destruidas, gente que yo sé que son líderes, porque desde que tú los ves tú sabes el potencial que tienen. Pero cuando ves las historias de terror, tú dices, ¿cómo es que le pudieron poner un acceso tan controlado a una persona y no dejaron que la persona se restaurara? No dejaban. Mire, yo voy a contar este pequeño testimonio así, abuelo de pájaro. A mí me llegó un pastor un día de visita. Llegó a la casa, se sentó, miró el servicio y yo lo miraba a él y él me miraba a mí. Y yo, bueno. Después me entero que es pastor, se fue, volvió y regresó. Me entero que es el padre de uno de mis pastores actuales de adoración. Pero ellos se quedaron callados y eso es bueno, dejar que el Espíritu Santo haga lo que él quiere hacer. Luego me entero que él estaba teniendo una situación bien difícil. Tenía problemas para poder enfrentar el monstruo del legalismo. Y ya estaba sintiendo el embate. Y quería ver si había algo diferente. Entonces llegó a la casa y se encontró con una casa que no tiene acceso controlado, como lo tenían a él. Estoy hablando a una iglesia madura. Aquí hay pastores, hay ministros. Y esto es lo que se vive día a día. Un día, él se reúne conmigo y me expresa, yo estoy viendo aquí algo diferente y quiero experimentarlo. Conversamos, cosas que verdad no voy a traer, pero al caso, pero yo veía su anhelo en sus ojos decirme, hay algo más, yo sé que hay algo más. O sea, esto no puede ser mi fin en mi asignación. Y yo pude entenderle el mensaje rápido. Él se fue y me dijo, yo voy a hacer unos movimientos que usted sabe que yo tengo que hacer en ese lugar, en esa denominación. Y nos veremos, eso fue el año pasado, en diciembre. Le tomó como 3 meses ese movimiento. Acceso controlado. Tan difícil se puso el asunto que cuando él regresó, porque era el papá de uno de mis pastores de adoración. Estamos en un servicio así de miércoles, precisamente, porque allá hay enseñanza los miércoles también. Y él entra con un tanque de oxígeno y una manga en las puestas, arrastrando el tanquecito de oxígeno. Habían pasado ya como 3 meses desde la última conversación. Yo lo miro de lejos, pero como está el servicio de adoración y eso, como que no lo reconocí. Porque verdaderamente me tomó rato reconocerlo. Y cuando se va acercando, ahí es que yo me doy cuenta, es el pastor. Y mi esposa me dice, ¿y quién es ese señor que está ahí? No lo reconocíamos. Y yo le digo, mira, es el pastor. Me voy a reservar su nombre. Pues es el pastor, fulano de tal. ¿Cómo va a ser? Pero es que está catético, se está muriendo. Entonces yo dije, bueno, yo no sé qué está pasando, porque en 3 meses, pues, esa condición así. Y su hijo no me dijo nada, se quedó callado, orando por su papá. Que se saliera del acceso controlado para venir a un acceso ilimitado. Un acceso de posibilidades de sanidad, de liberación. Al final del servicio, él se quedó con el tanquecito puesto. Pues yo hago un llamado a sanidad. Y yo dije, bueno, vamos a dejar esto en las manos del Señor y vamos a llamar a la sanidad. Vamos a ver qué Dios hace. Y el hombre se paró al frente con el tanquecito de oxígeno, ¿verdad, mi amor? Yo lo miraba, me dio dolor ver un colega así. Y que yo sabía que era un hombre de Dios, tratando de salir del acceso controlado. Le temblaba las manos, respiraba con dificultad y este hombre se está muriendo. Y le digo al Espíritu Santo, dime
¿qué tengo que hacer? Porque hay momentos que tienes que preguntar. Situaciones así tienes que preguntar. Y rápido me disparan un pensamiento de esos que el Espíritu Santo lanza. Lo maldijeron. Y yo dije, ¿cómo es esto? Sí, lo maldijeron. Libéralo y declara bendición sobre él. Cuando salió, lo maldijeron. ¿Cómo es posible que eso esté pasando en el cuerpo de Cristo? Ahora entiendo la odisea. ¿Usted está entendiendo? Sí, yo sé que no es el mensaje más motivador, pero te va a sanar, te va a ayudar. Declaré la palabra. Y pastor, cuando estoy orando, mi esposa está de testigo, me sorprendió porque no esperé ese movimiento del Espíritu Santo, querer sacarle el acceso ese controlado para darle a él la libertad completa, que accesara la bendición de la sanidad. Y cuando levanto la mano no lo llego ni a tocar, nada, levanto la mano y yo oigo el tanque cuando da en el piso, ¡pum! Y rebota el tanque. Y él cae de cabeza y yo dije, aquí va a haber que orar otra vez para resucitarlo. Porque pastor, yo no tengo alfombras así más que en el pedacito de al frente del altar. Es losa y dura, ¿verdad, mis amados? O sea, allí si no es el Espíritu Santo, si tú vas a hacer un show allí vas a tener un problema. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Pero cuando yo oí el tanque, porque no me impresionó que él se cayera, fue el tanque cuando dio ping, pam, pam en la loseta. Yo hice así, los diáconos se quedaron fríos y yo le dije, no lo toquen. Yo mire, no hay sangre, no hay... Ok, estamos bien, está respirando. Sí, pero yo sabía que algo estaba sucediendo. Lo estaban sacando de un acceso muy limitado, atado. Yo seguí enseñando porque no me quedó de otra, pastora Mildred. Así como estoy ahora, traté de seguir disimulando y enseñando. Y el hombre tirado en el piso y los diáconos mirándome. ¿Qué hacemos? Yo, nada, déjelo ahí, con la manguera puesta y el tanque al lado, en el piso. Yo, déjelo ahí. Y todo el mundo miraba y yo, acá, viene, acá, tranquilo. Déjele ese trabajo al Espíritu Santo. Aleluya. Tuvo como 20 minutos en esa posición. Ya yo me estaba preocupando. Usted sabe como uno, ¿verdad? Aleluya. Tiene que estar Dios en el asunto. Tiene que estar Dios en el asunto. A los 20 minutos se mueve y hace el esfuerzo por pararse y los diáconos lo levantan. Yo dije, está vivo, ok, amén. Coge el tanquecito, sigue caminando, normal, se va a la silla y hace esto. Se quita las mangas. Y yo dije, aquí pasó algo. Pero él se fue, terminó el servicio y no vino a testificar, se fue. Entre el asunto del saludándose los hermanos, cuando dije el último amén, él se fue. Y yo dije, yo tengo que agarrarlo porque aquí pasó algo. Él se quitó la manga y siguió caminando. Al otro día yo llamo al hijo porque el hijo era ex compañero mío de la policía. Y yo, mira, ¿qué pasó con tu papá? Porque yo vi lo que pasó anoche ahí. Y eso no se puede quedar así. Pues mire, pastor, tengo que decirle que papi no podía caminar de aquí a 10 losetas porque se asfixiaba. Y hoy amaneció lavando 2 automóviles a la misma vez. Pues explíqueme usted cómo es eso. Cosas como esas. Y yo 1, no, 2, se lavó el carro de él y el de la esposa. Probando el milagro. Sintió no el acceso controlado, el acceso ilimitado de libertad. Si se lo va a dar, déselo con fuerza, no sea tímido. Esas cosas están pasando a ministros de Dios. Por eso Dios me decía, hablarle a los pastores, hablarle a los líderes. No se ponga triste porque sea la odisea. Entienda bien el mensaje. Nos estamos limitando demasiado, dedicándonos a veces a cosas y no estamos prestando atención a lo que verdaderamente hay que prestársela. Hay gente de Dios muriendo en las sillas.
¿Y a quién le toca darle el acceso? Diga, a mí, a uno de ustedes, ayudarlo. Levantarle los brazos, ministros que están cansados. Y yo vine hoy a orar por los ministros. Que sienten que se les cerró el acceso. Pues no se cerró nada, te lo cerró el enemigo. Tú tienes que luchar. Porque esto es una casa de acceso libre. Es una casa de libertad. En esta casa me liberaron a mí. Y cada vez que vengo a esta casa siento la responsabilidad ahora, porque ahora estoy del lado de acá. Pero un día estuve allá. Es más, un día estuve allá arriba. 8 años. ¿Verdad, Pastor Elizabeth? La misma esquinita. Porque el apóstol lo que hizo fue decirme, coja el tromboncito ese, párese allí y vamos a ver qué Dios hace. Más nada, una instrucción sencillita. Y así fue. El vamos a ver qué Dios hace fueron 8 años. Paradito allí, congreso tras congreso, servicio tras servicio, cap tras cap. Estudiamos, hicimos lo que teníamos que hacer. Nuestra amada, que ya partió con el Señor, Lucy Allende, fue un pilar. Mis amados pastores, Jamón y Delia, fueron otro pilar. Y mucha gente que hay aquí que no me limitaron el acceso. Y yo podía ver a Dios en ellos. Porque que mucho yo molesté en aquellos tiempos llamando a la profesora, consultando con la asociada. Yo me imagino que diría, este muchachito es como que tremendo. Porque como no sentía acceso limitado, sentía que era una casa que todo lo que yo pedía estaba disponible. Nunca me negaron, nunca me dijeron un no. Y tiempo después que iba a saber yo que un día, 8 años después, aquí mismo en esta orillita donde está esa bocina, el apóstol se volteara y, Félix, baja. Así te van a decir a ti un día. O sea, no te limites. No dejes que nadie te limite. Ahora, sé obediente. Honra a tus padres espirituales. Honra a tu líder. Aprende a sujetarte. Porque hay mucho muchachito tremendo que no se quiere sujetar. Desobediente. Y algunos pastores que quieren sujetar a las personas, pero ellos no se sujetan a nadie. No puede ser así. Eso no funciona de esa manera. Yo estoy viviendo lo que vivo porque yo estoy sujeto. Tengo cabeza. Ay, no me venga como hicieron los fariseos a Jesús. No, nuestro padre, Abraham. Nuestro padre es Dios. Ajá, es que ni Abraham, ellos no hacían ni las obras de Abraham. No me venga con eso, porque últimamente ese espíritu religioso está fuerte. Y te contestan así. Jesús, mi padre, Abba. Ajá. Abba tiene un orden. Y Jesús constituyó un orden también, un gobierno, que está en Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo, no para que le estén poniendo accesos controlados a nadie. Es para edificación del cuerpo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Así que tú eres parte de eso. Y si hay alguien aquí que entendiendo ese texto, estoy tocando la puerta, estoy llamando, y estás distinguiendo el sonido como yo un día lo escuché a través de una gran mujer de Dios. Lo escuché también a través de gente de Dios, de maestros de Dios. Aprendí a distinguir el sonido. Si tú estás aquí, es buen tiempo para que lo dejes entrar. ¿Por qué le pones acceso controlado a Jesús? ¿Por qué le pones acceso controlado al Espíritu Santo? No conviene, ¿verdad que no? Yo se lo tuve por 38 años. Pero el día que dije, no, entra y haz lo que tengas que hacer. Aunque yo no entienda y aunque me moleste, porque si hubo momentos que me molesté porque no entendía. Párese ahí. Pues, le amo, apóstol, y gracias por dejar su sal. Yo no entendía, pero obedecí. Ahí está la clave. Tú sé obediente. Tú no tienes que entender. Las instrucciones no te las van a decir todas.
Tú sé obediente y tú vas a ver la gloria de Dios. Sé obediente en el ministerio que estás y tú vas a ver la gloria de Dios. No te canses. No te limites tú mismo. No te canses. Sigue adelante. Mira, hay una obra en Cataño recientemente y nos gozamos muchísimo. Pues yo me tengo que alegrar con ellos porque ellos se alegraron conmigo. Y lo que tú, de lo que tú te alegras, te llega. ¿Verdad, Jafa? Ese es el lema de ellos. Lo que tú celebras, te llega. Y yo me gozo muchísimo. Este fin de semana estuvieron los jóvenes Antorcha, Generación Antorcha, junto con mis jóvenes Llamas de Fuego. Porque ellos estaban de congreso. Y se comunicaron con la pastora Jazz, que la bendigo donde quiera que esté, y su esposo. Y arrancaron para el morro. Yo no le pongo acceso limitado. ¿Y ustedes quieren ir para allá? Ah, van con la casa grande. Dale, vaya para allá, gane alma. Estos jóvenes no están perdidos, ¿sabes? Es una mentira del infierno. No están perdidos, nada. Es una falacia del enemigo. Fueron al morro, bien animados. Yo estaba viendo lo que estaba pasando, aunque yo estaba en otro lugar. Le dije a mis pastores de jóvenes, Michelle Soliván y Roberto, tremendos hijos espirituales, obedientes. Y allí estuvieron con la pastora Jazz. Y usted veía allí segregación. No, yo veía unión. No había controles, accesos controlados. No, yo veía un solo cuerpo. Tenían diferentes camisas, diferentes colorcitos, pero un solo cuerpo. Dos iglesias diferentes porque no somos iguales. Tenemos la misma visión, pero cada iglesia tiene algo particular. Pero juntos funcionamos muy bien. Funcionamos bien. Esos jóvenes estuvieron allí, impactaron más de 400 y pico de vidas. Hasta Noti1 creo que estuvo y sacó un reportaje. Los jóvenes de hoy en día impactando de una forma, enseñándonos a nosotros cómo es que se hace. Todos juntitos, muchos de ellos no se conocían. Muchos de ellos no conocían los míos y los míos muchos no conocían los de acá, pero todos como un solo cuerpo. Nos dieron una lección. Los pastores no estaban compitiendo, al contrario, dígame, ¿qué hay que hacer? Es que nosotros somos el ejemplo y a veces no somos de muy buen ejemplo a las ovejas. Alábalo ahora, como dice el apóstol, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser el primer ejemplo. Cuando di el ejemplo de aquella iglesia que yo fui, y yo veía esa grey, 400 y pico de personas preciosas, esperando, y me limitaron de esa manera, me pusieron un acceso bien controlado. Yo decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y no puedo negar que me frustré, porque yo iba con una palabra profética, y Dios me dice, aquí no la puedes lanzar porque no la van a recibir. Y no ellos, la cabeza no la va a recibir. Qué triste que los pastores estemos en esa. Entonces yo le decía al Señor, ajá, y yo di un viaje tan largo y que yo voy a hablar ahora. Y estas Biblias, cuando tú haces eso, caen en unos lugares bien particulares. No es que son mágicas, no estoy hablando de nada de eso, pero caen en unos lugares particulares. Y cuando yo me paro en el podio no tenía todavía una palabra, eso es bien difícil. Y es que yo le digo a esta multitud, y lamentablemente la cabeza en una actitud de no recibir, con un acceso bien controlado. Yo nunca había sentido un acceso tan controlado como ese. No podía entenderlo cuando las ovejas querían entrar, que oían la voz y la reconocían y querían entrar. Y Jesús no limita a nadie. Y ver pastores en esa posición. Y el Espíritu Santo me dice, no vas a golpear el cuerpo. Ellos no, son las cabezas. Al cuerpo no lo golpees. Y ahí caigo en ese pasaje que dice, mucha es la mies, pocos los obreros. Y Dios me da una palabra, pero me daba tristeza ver las ovejas, gloria a Dios, y celebrando, y querían más,
y las cabezas así. Es triste. Poniéndole accesos controlados a quien quiere recibir. A mí no me pusieron accesos controlados. Yo pude entrar al libre acceso. Pude entrar a la libertad, la que misma que entraste tú un día. Si te sientes anclado, un buen día para liberación. Si te sientes agotado, un buen día para recibir fuerza. Si te sientes limitado, un buen día para entrar libremente. Porque acuérdate, he aquí, toco la puerta. Si alguno oye mi voz, sea líder, sea pastor, sea alguien que llegó nuevo, o buen día para recibir y entrar al acceso ilimitado. El que no te pone límite. Y ese se llama Jesús. Si alguien se siente así cansado, mire, yo como pastor he tenido que aprender que cuando yo también me siento a veces un poquito cansado, yo soy el primero que levanta las manos. No tengo ninguna reserva. Cuando he sentido algún problema, porque a todos nos llega, levanto las manos y si tengo, especialmente cuando vengo a los congresos, porque esta casa cuando trae esos congresos, eso es un buffet que te sirven ahí. Y yo soy el primero que trata de sentarse por ahí cerquita, no para protagonismo, nunca he sido de eso y el pastor Edgardo lo sabe. Pero yo trato de sí en esos momentos porque el que necesito soy yo. Tenemos que dejar un poquito el orgullo. Si hay alguien aquí nuevo y quiere recibir a Jesús, puede pasar. Yo quiero orar por ti. Si tú sabes que Jesús hoy tocó y está llamando a la puerta, puedes pasar en confianza. Ah, no, yo no sé qué orar. Pues yo te ayudo. No sé qué decir. Pues yo te ayudo. De verdad, pastor, sí. Y habemos muchos aquí que te vamos a ayudar. Si eres un líder que has sentido límite y quieres ser libre, no porque te hayan puesto acceso controlado, sino porque alguna situación te ha mantenido controlado, hoy es día de ser libre. De entrar con todo el acceso. Si tú mismo te has puesto esa carga, hoy es día de quitártela de encima. No hay límite en el Señor. Tú puedes alcanzar mucho más. El límite te lo estás poniendo tú aquí. Joven, el límite te lo estás poniendo tú aquí. Hoy es un buen día. Yo lo que quiero es orar. No voy a imponer manos ni nada de eso. Lo que quiero es orar. A lo primero que tenemos que renunciar es al orgullo. Y entender que he aquí yo toco a la puerta. Toco. Un sonido. Un sonido. Y llamo. Están llamando. Si alguno oye mi voz. Cuando yo escuché esa preciosa voz, y lo lindo fue que la escuché a través de mi amada apóstola. Dios tiene formas bien particulares de hacer las cosas. Dios usa hombres y mujeres. Si tú quieres que venga y te hable un ángel, puede ser que pase, pero no necesariamente va a ser así. Dios está usando gente imperfecta. Si eres un líder y te sientes que estuviste limitado, en ese acceso limitado, que por alguna circunstancia que yo no te voy a juzgar, pasa, yo quiero orar por ti. Hay dos danzores aquí bien especiales que yo no sé si están por ahí. Y yo creo que es un matrimonio. La esposa es pelirroja. ¿Se fueron? ¿Están por ahí? No sé, estaban vestidos de blanquito, estaban dirigiendo la última danza. Me gustaría orar por ellos dos. Vi algo muy especial entiendo que es un matrimonio muy especial en ellos. Mientras tanto, Dios te está dando acceso ilimitado para que pase. No te limites tú mismo. Te limitas cuando dices una oración más. Pues ahí está el acceso controlado. Pero si tú dices, no, una oración que puede ser de rompimiento hoy puede ser mi día. Yo vi a aquel pastor ser libre
un servicio así. Después me dijo, pastor, yo sentí la libertad. Hoy en día es el pastor que va a abrir la Casa de Paz de Barranquita. Mire a ver si entró al acceso ilimitado. Deja que Dios trabaje. No le pongas límite. Ahorita había una adoración que decía, ven, 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 déjate amar. Hay que gente que no se dejan amar, no se dejan querer. Déjate restaurar, déjate querer. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Yo tuve que rendirme un día y entrar al acceso ilimitado. Y una mujer llena de Dios me ayudó a entrar a ese acceso ilimitado. Hoy soy su hijo espiritual. Estoy levantando, tengo ya una obra y estamos levantando más obras gracias a que no me limitaron el acceso. Hay algo que se llama honra. Y la honra trae recompensa. Hay gente que conoce la palabra y eso es bueno, pero no conocen a veces al Dios de la palabra. Saben mucha palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Ah, esa es la pareja. Ni los nombres sé. Los he visto muchas veces danzar, pero no sé los nombres. Son matrimonios, ¿verdad? Tómense de las manos. Pastor, hay libertad, ¿verdad? Yo sé que... Dame, te voy a hacer una oración. Lo que quiero es bendecirlos. Porque cuando estaban ahorita danzando, el Espíritu Santo me lo pedía. No te vayas sin bendecirlos más. Yo sé que son más que bendecidos. Están en una casa de bendición. Y Dios quiere abrirle un acceso mucho mayor. Ilimitado. Ilimitado. No cerrado, no, ilimitado. Dios es bueno. Dios es bueno. Reconciliación, oración. Claro que sí. A veces tenemos que reconocer ciertas cosas. No sea frío. Sé caliente. Tampoco seas tibio. Sé caliente. Sé sincero con Dios. No te pongas el acceso controlado tú mismo. Deja que Dios, que te dio ya el acceso ilimitado, disfrútate de tantas cosas que Dios puede hacer con tu vida. Puedes hacer mucho más. Yo jamás me vi ni en un sueño en un altar así. Micrófono, lo más cerca que estaba de mí un micrófono y yo era cuando yo tocaba, él allá y yo con el trombón acá. Eso era lo más cerca que yo estaba de un micrófono. Pastores, no hay algo más hermoso que predicar el Evangelio de Jesucristo. Este es el llamado más hermoso, el más importante de toda la tierra. No hay profesión que iguale algo como predicar el Evangelio. Tenemos que amarnos, respetarnos cada cual con sus particularidades, con su carácter, con sus cosas. Pero si entendemos estas cositas sencillas, esta iglesia se va a multiplicar tanto. El impacto va a ser, Cristo viene, está a la puerta, hay un arrebatamiento a la puerta. Y es urgente que nos unamos más que nunca. Que yo me pueda gozar de lo que está haciendo el hermano y viceversa. Hay que dejar la división, hay que dejar la envidia, hay que dejar la competencia. Yo veo a mis pastores creciendo y los veo ahora predicando. Y ahora yo me pongo en la otra posición. Ahora yo me siento allá y ellos predican. Y siempre se paran y yo, no es fácil, pastor, dele para adelante que algo usted tiene. Y qué lindo ver cuando tú te has sembrado y no le has puesto controles
y poderlos ver fluir, y tú acá tú dices, se te infla como que el pecho y tú dices, ese es mi hijo y se lo echo a cualquiera. Y en esta casa es así, porque la madre espiritual de nosotros se goza viéndonos crecer. Yo tenía que comprarme un carrito nuevo en estos días porque pues, ya era hora de hacerlo. ¿Y a quién usted cree que yo llamé? A mamá. Mamá, deme un consejo porque hay unas cositas ahí que, ¿verdad? Esto, lo otro. Hasta para eso yo llamo. Y dice, ¿sabe cuál es la contestación de ella siempre? Dele para adelante. Hoy le mandé la foto. Eso es donde está por allá. Eso es, hijo, dale para adelante. Acceso ilimitado. Dios es bueno. Padre, gracias, Señor. Doy gracias. Doy gracias, Señor. Gracias. No importa las situaciones, no hay límite. Él toca la puerta, llama y solamente está esperando abrir la puerta completa, el acceso completo, sin límite. Y entonces va a haber una comunión perfecta, porque va a haber una cena. Yo cenaré contigo, tú cenarás conmigo. Paz, paz, paz. Tienes que ver cómo se abre una puerta grande, no chiquita, grande. Hay mucho más. No hay ningún límite. Sea la paz, sea la paz. No te detengas por nada, sea la paz. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra ti? Se vale llorar, pero hay que levantarse de ahí. Declaro libertad sobre tu vida. Mírame. Libre. No más, no más, no más. Camina y sé libre. Gracias, Padre. Ustedes tienen una gracia tan linda. Una gracia muy especial. Ni sus nombres sé, pero Dios lo sabe. Y los he visto muchas veces fluir. Pero hoy, aún en los días que uno dice, nadie me está viendo, estoy pues haciendo otra vez lo que me tocó hacer. Pero siempre lo hacen con la misma gracia. Pude ver que estás cansado, pero lo haces con gracia. Y lo mejor que pude ver es que quien estaba detrás de ti hacía lo mismo. Sabe que estás cansado, pero oye, tienes una guerrera. Intercede. Y aunque a veces nos cansamos, pero Dios no tiene límite. Y me deja saber muy claro, para que lo sepan, que Él los bendijo y los bendice mucho más. Sigan haciendo lo que están haciendo y no se cansen por nada, porque no hay límite. Para ustedes hay un acceso ilimitado. Muy fuerte, muy fuerte. Un acceso ilimitado. Varón, no te canses, porque hay mucha gente está detrás de ti y te están observando. Dale de lo que tienes. No pongas límite. Dale de lo que te han dado. Paz. Gracias, Señor. Gracias. Te bendigo. Os bendigo. Dios nos llamó a bendecir. Padre, gracias, Señor. Sea la paz. La paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Pueblo de Dios, tienen que entender que esa paz no es la que dan allá afuera. Es una paz que se puede vivir dentro de la tormenta. Una paz muy especial. Una paz que no da
no tiene límite. Paz. Y en falta va a llegar. Mantente firme. No es hora de claudicar. Va a llegar. Paz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levante su manita, póngase de pie. Quiero dar gracias una vez más. Una vez más por este privilegio. Esto es una casa, un terreno fértil. De aquí salen aguas, sale agua. Y yo estoy muy agradecido como hijo espiritual de esta casa. Yo le admiro, pastora, muchísimo. Mi esposa y yo hablamos mucho de usted. Damos ejemplo allá, especialmente a las damitas, de lo que es una mujer de reino. Una mujer que modela el reino. ¿Cómo no te voy a honrar? Pastor Edgardo y Victoria, gente de Dios. Sacrificios tras sacrificios, pero vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. No, ni un paso atrás. Hay algo muy fuerte delante de ustedes, demasiado fuerte. Cada vez que trata de venir una sacudida, hay algo que se mueve con ustedes muy fuerte. Y no se lo permite en ningún momento. Son pilares. Son gente muy amada. El Espíritu Santo me deja sentir. Es un amor bien especial. Son un matrimonio ejemplar. Porque hay tanta gente que los está viendo. Sigan dando ese ejemplo. No se cansen. No se cansen. Gracias, amada iglesia. Tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Damos gracias al Señor por esta palabra. Declaramos que la palabra no cae entre espinos, ni entre pedregales, ni se pierde junto al camino, sino que esa palabra es sembrada en nuestros corazones y germina y produce. Y también vemos la cosecha. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por esta pareja, Señor, de apóstoles que tú has levantado, que preservaste su vida para este tiempo. Gracias, Señor,
por haberlos traído esta noche y lanzar una palabra directa al corazón, Señor. No solamente sobre ellos, Señor, sobre sus familias, toda bendición, sobre sus hijos espirituales, el ministerio, las casas de paz que están levantando en diferentes lugares, Señor. Gracias, porque todo lo que han sembrado, Señor, están viendo el tiempo preciso donde tú les permites cosechar. Agradecidos estamos, Señor. Le damos un aplauso al Señor por la vida de los apóstoles Félix y María, sus hijos espirituales que acompañaron y todos los que sabemos que en algún momento mirarán esta celebración. Les recuerdo que seguimos orando por nuestros obispos para que Dios siga dándole la palabra que necesita que el pueblo. Este viernes se reúne la generación Antorcha a partir de las 7 de la noche, y este domingo a partir de las 10 de la mañana, 9:30, la clase para los que se van a bautizar. A las 10:30 comenzamos nuestra adoración y nuestro culto impactando a la nación. Así que tiene una asignación: no poner acceso controlado. Invita a alguien para que reciba la palabra en el nombre del Señor. Nos vamos a este lugar declarando la más alta bendición sobre nuestra vida. Declaramos que el Señor nos lleva con bien a nuestros hogares con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien que grite amén. Declaro sobre ti y tu familia que mañana será el mejor jueves de tu vida en el nombre de Jesús. Alguien que grite amén. Despedimos la audiencia y les bendecimos en el nombre de Jesús. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org.